En este segundo día de la semana seguimos transitando nuestra querida tira diaria de automovilismo. Fin de semana de motociclismo a nivel mundial. Jerez de la Frontera, España, para lo que fue su cuarta carrera del campeonato. Y el viernes, quienes escuchan habitualmente, dijo: en Jerez, en España, comienza el campeonato. Un sprint de loco. Ayer lo titulamos. Y una gran victoria, luego sobrepasar a su hermano Marc, de Alex Márquez, y un campeonato, bueno, liderado por Marco Bezzecchi. 3 victorias y un segundo lugar en 4 carreras. Querido Dani, el gusto enorme de recibirte. Quedé como loco con el sprint del sábado, quedé como loco. La verdad. Qué lindo, ¿no? Una victoria lindo, al estilo Márquez, porque se cae justo ahí. Se caía más adelante, un poco más, porque también tuvo sus idas y vueltas con los comisarios deportivos por temas que analizaron el ingreso a la zona de boxes, ¿no? Pero es hasta la suerte, porque un poquito de suerte tenés que tener en la vida, y el deporte no es la excepción, ¿viste? Se cae. Sí, es cierto que hay que tener suerte, concuerdo, ¿no? Pero ¿por qué Márquez, cada vez que pasan cosas extrañas, se le encuentra lo que los demás no pueden hacer? ¿No? Porque, sí, también. A ver, yo creo la suerte está bien. Pero cuanto mejor hacen las cosas, menos suerte tenés que tener. También podría decir nosotros, ¿no? Cuanto mejor lo haces, menos suerte necesitas. Exacto. Y Márquez lo hace bien también. Claro, yo creo que él ve cosas que los demás no pueden ver. O sea, está bien. Yo, en el momento de la caída, sí, uno, a ver, históricamente, ¿no? Mira las caídas, el piloto se cae, se pelea, le da piñazo al piso, a veces le da piñazos al perímetro. Pero Márquez, cuando se cae, lo único que piensa es subirse y salir de vuelta, ¿no? Esa velocidad, eso que vimos aquella vez, eso que fue poético, ¿no? Sí. Verlo en Estados Unidos en Cota, cuando deja la Honda apoyada en el guarrey, salta el guarrey, corre, toma la moto y hace la pole. O sea, eso no lo hace cualquiera. ¿Quién lo veo que tiene esa intuición o esa no sé qué es? Es un Pedro Acosta, que se cae y busca la manera, antes de caerse ya se quiere subir a la moto de vuelta. Claro. Pero los demás pilotos no pasan por esa situación. Entonces vos me decís, hay suerte, es cierto. Otro piloto se hubiera caído, y con la bronca que tendría de que se cayó, que venía bien, que no sé qué, se hubiera enojado, hubiera tirado la moto y no hubiera reaccionado. ¿Cómo pararse para cambiar la moto? Porque no fue pararse para seguir. No, él en este instante planificó todo eso. Dijo, cruza la pista, cambio la moto. O sea, una cosa es alucinante. Por eso no creo en la suerte, Flavio. Sí, está bien. No creo en la suerte. Creo en ese don, esa visión adelantada que Márquez tiene de todo lo que hace, ¿no? Recuerden aquella vez que salió corriendo de boxes a cambiar la moto y todos corrieron, y los demás pilotos dijeron, ¿qué hace Márquez corriendo? Y salieron todos corriendo atrás de él. No saben ni para dónde debía que ir. Claro, antes de la largada. Antes de la largada, ¿no? Claro, todos lo siguieron a él, claro. Entonces decís, ¿eso qué suerte? No, eso no es suerte. Ahí en ese comparto no. ¿Verdad? Vio lo que otros no veían, o sea, vio antes lo que otros no veían. Exacto, ¿no? Y eso es lo que yo siempre me acuerdo en un libro que decía que estaba Al Capone siendo afeitado por su barbero de toda la vida, ¿no? Sí. Lo estaba afeitando, ¿no? Entonces le dice, mire, quiero que me diga, dice, ¿cómo es posible, dice, que usted dice, gane tanta plata, tanto, ¿cómo es posible que siempre esté? Entonces dice que él perfectamente, que tenía la cuchilla en la mano, le podía cortar ahí, ¿no? Dice, ¿cómo hizo? Entonces le dice, ¿ves que el cuadrito? Entonces el barbero mira el cuadrito, ¿no? Dice, bueno, yo lo vi primero, ¿no? Y eso es Marc Márquez, ¿no? Lo que ve primero, antes que nadie descubre lo que otros no descubren, como nos pasan todas las cosas de la vida, ¿no? Sí. Por eso creo que eso que pasó el domingo es producto de ese talento, de ese mismo talento que utiliza para otras cosas, como por ejemplo esta obra fantástica que hizo, esta obra de levantarse y vencer una carrera cuando nadie lo podía imaginar.
Así que bueno, Flavio, eso fue sin duda lo más divertido del fin de semana, fue el sprint, con muchísimas caídas, ¿no? Tú me decías, ¿y por qué se cayeron tanto? Y bueno, porque naturalmente empezó a llover, todos iban con cubiertas lisas, la cubierta lisa tiene como característica que no tiene un canal de desahogo del agua, y bueno, cuando uno está en estado de equilibrio, en el auto patina, en la moto te caes, literalmente. Como se cayó Alex Márquez, ¿no? Que naturalmente era uno de los pilotos también candidatos a ganar también el sprint, pero cuando empieza a llover, comete ese error, porque ahí estamos de vuelta con la suerte, de seguir una vueltita más. Y como siguió una vueltita más, no le dio para llegar otra vez a boxes para cambiar la moto, y quien terminó en adelante, los que cambiaron la moto antes. Y también vimos algo que fue muy curioso, ver a Banaya, ¿no? Banaya venía por allá atrás, venía por el 15, y no sé dónde, vos terminás segundo. Claro, y termina también tercero Franco Morbidelli, Morbidelli, que él en las mismas declaraciones dijo, bueno, esto deja claro que no hay que perder las esperanzas, ¿no? Que uno puede resucitar a pesar de que estar por allá atrás, ¿no? Pero lo de Pecco me pareció, eso sí me pareció un acto de suerte, porque Pecco dijo, bueno, ya estoy, él mismo lo dijo en las declaraciones, no lo cuento yo, ¿no? Dijo, y yo ya a esta altura, nada, me juego a cambiar la goma, capaz que tengo suerte, y tuvo suerte. Lo que no se imaginó, que iba a aparecer un Marc Márquez, ¿no? Y vieron cómo lo pasó, ¿no? No es que lo esperó y buscó la oportunidad, no, pasó y lo pasó, no pensó absolutamente nada, y casi por el pasto, ¿no? Pero con una ambición intacta de ese Marc Márquez que vimos antes, ¿no? Porque a veces pensamos en eso, y yo mismo lo he comentado, digo, ¿cuándo se le termina esa ambición de triunfo, no? ¿Cuándo para Marc Márquez? Pero ahora encontramos un Marc Márquez físicamente, y según su propia declaración, es muy bueno, y con esa ambición intacta, porque ¿para qué un hombre que tiene 9 títulos mundiales, que viene bajo lluvia, que tiene muchas probabilidades de caerse, pasa a Pecco, a Banaya de esa manera, ¿no? Lo pasa porque porque está intacto desde el punto de vista anímico, ¿no? Sigue siendo tan voraz, tan caníbal como lo fue siempre. Y por eso me divierten las motos, Flavio, no me divierten porque gane Márquez, me divierte porque hay alguien que hace las cosas diferentes. Y ese Marc Márquez es ese que nos inspira a todos a no perdernos un gran premio, porque queremos saber qué va a hacer Marc Márquez. Y eso, lamentablemente, el domingo no ocurrió, que encontramos a un Alex Márquez, que además había ganado su primer carrera en este territorio andaluz, y gana de una forma fantástica, ¿no? Porque la verdad que era el hombre rápido, lo comentamos el viernes, les comenté, trató bien, pero el que va primero siempre con el mejor tiempo y haciendo fuerza en todas las salidas que hicieron MotoGP era Alex Márquez, era sin duda el candidato más rápido en un piso seco, naturalmente, ¿no? Y bueno, esa oportunidad se le dio el día domingo, tal así fue que su propio hermano, que este hombre que estamos hablando con todo lo que quiere, no fue capaz de seguir a su hermano, porque su hermano literalmente en Jerez de la Frontera es el hombre imbatible. No, la verdad que anduvo bárbaro. Aparte genera la maniobra sobrepaso el domingo y después se cae Márquez. O sea. No, por supuesto, iba adelante y Márquez se cae porque no lo podía seguir a su hermano, ¿no? Y evidentemente no pudo, ese tren delantero no lo pudo contener en esa curva de derecha tan rápida, y termina con una caída más realmente espectacular. La moto literalmente se desarmó, ¿no? Voló el falso tanque, el colín casi como que se hubiera partido en dos por el moto, ¿no? Y Marc tiene la suerte de deslizar, y felizmente aparentemente no tuvo ninguna consecuencia física, que es lo preocupante para un hombre que tiene tantas abolladuras, ¿no? Que cualquier golpe puede provocar una nueva lesión para este hombre que, bueno, que ha caído tantas y tantas veces que no lo podemos ni enumerar, ¿no? Así que, bueno, buenísimo este fin de semana para los hermanos Márquez, para un lado y para otro, y que también dio reflejo de, ¿qué te hizo acordar, Flavio? Del año pasado, ¿no? ¿Quién eran los hombres a batir? Eran los hermanos Márquez, que por eso se consagraron campeón y vicecampeón. Y me parece que este fue otra vez un reflejo de lo que ocurrió el año pasado, y lo que hablábamos el viernes, y que dijimos, bueno, en Jerez todo puede cambiar. Puede ser que otra vez esto de volver
a encontrar al campeón y al vicecampeón luchando por el triunfo, ¿no? Por Claro. lo que vimos el año pasado. No, Pero bueno. bien. Aparte, bien. También otro, Bezzecchi firme, 3 victorias en un segundo lugar. Lo de Jorge Martín, que está a 11 puntos en el campeonato. Para mí, Jorge Martín tiene bajo el mismo techo técnico, queda muchísimo todavía. Y no saco de la pelea por el campeonato, ese ser diferente, imbatible de Márquez, no lo saco. De ninguna manera. Pero no. Jorge Martín lo veo muy firme, está firme. Y sí, Bezzecchi, como dijiste, sumando 3 victorias y un segundo lugar en 4 carreras. No es menor. Martilla. Y a ver, ¿tiene mala suerte? No lo sé, pero en los sprints no le va bien, ¿no? Se termina siempre en el piso y eso no ha logrado hoy una ventaja que debería ser mucho más importante. Pero fue muy inteligente, dijo con Alex no puedo, yo me tengo que quedar acá, ve la oportunidad de que Marc no termina y le vino... pero espectacular, porque realmente esos puntitos, Flavio, son válidos. Yo entiendo, y lo decíamos también el otro día, ¿no? Hay muchos puntos en juegos, ahora hay menos de 700, pero es un montón. Hay mucho para adelante, hay mucha tela para cortar, pero sin ninguna duda, la perseverancia en un campeonato tan largo, ¿no?, va a ser absolutamente clave, ¿no? Esa persona que llegue, que junte los puntitos, junte, cuando termine el campeonato, sin necesidad de ganar tantos grandes premios, puede ser el campeón mundial, ¿no? O sea, entonces me parece que lo que Bezzecchi está haciendo, tratando, si resuelve el tema de los sprints, de no caerse, de llegar, súper interesante, ¿no? Y hoy, Flavio, además, agrego que se están celebrando los test, ¿no? Y de hecho, en los test de Jerez ya los pilotos empiezan a probar nuevas cosas y les comento que Alex Márquez sigue siendo el más rápido por una diferencia interesante, por un piloto que lo sigue, que también brilló muchísimo, que fue Zarco, ¿no? Y no solo por el brillo de lo que hizo, sino porque iba arriba de una Honda. Y eso es un dato relevante, porque sabemos la diferencia que ha tenido hoy las dos marcas italianas, tanto Aprilia como Ducati, y bueno, brillar con una Honda como lo hizo este fin de semana Zarco, realmente me saco el sombrero por Zarco, que ahora van a llegar a Le Mans, donde recuerden que el año pasado el ganador del Gran Premio de Le Mans, en condiciones climáticas no favorables, porque estaba lloviendo y con bastante cantidad de agua, Zarco fue el ganador, que ni siquiera el propio Marc Márquez pudo seguirle la estela a este francés, que bueno, cada tanto brilla de esta manera como lo hizo este domingo en el Gran Premio de Jerez. Bueno, está bien, impecable. Bueno, la próxima se viene Le Mans, Francia, ¿no? Para la continuidad de este campeonato del mundo, que va a ser la quinta. Ya hablamos del liderazgo del campeonato Bezzecchi, Jorge Martín a 11 unidades. Bueno, ¿algo más que dejó? ¿Querés hablar algo de Moto 2, Moto 3? Algo más allá de ese loco sprint del día sábado, que me encantó. Sí, la verdad que la frutilla fue sin duda, ¿no? Que fue ese sprint, pero bueno, pero también pasaron cosas interesantes. Yo creo que lo que vos decías de Jorge Martín, que se sigue notando una recuperación permanente, en convertirse en un hombre desafiante, que de hecho en un momento pensé que iba a llegar a Bezzecchi, después no terminó cerrando, pero bueno, también me pareció buenísima la actuación de Martín, que sin ninguna duda va a ser seguramente uno de los próximos ganadores de algún gran premio de esta larga temporada 2026. Bueno, Moto 2, el trabajo del australiano Ayus, que además recuerden que ganó en Estados Unidos, ¿no? Viene de su segundo. Sabes que cada vez que lo miro me hace acordar a Duhan. No sé si es por las cejas, no sé, pero bueno, tiene un aire ahí del gran Duhan, y por supuesto lleva la bandera, ¿no? Más importante, que la verdad que si uno pasa la hoja hacia atrás y ve que los australianos como Stoner, como Duhan, han sido héroes en el mundo del motociclismo, ¿no? Pilotos que además vienen de categorías muy complicadas, ¿no? Porque para llegar al mundial corren un montón de categorías, como lo hacía, que siempre me acuerdo las historias de
Dujan, de cómo llegó al Mundial, porque Dujan es de los pocos pilotos que llegó a la categoría reina sin pasar por lo que en aquel momento eran las 250 y las 125, porque ya venía de correr en Superbike, de correr todos los campeonatos asiáticos contra todos los japoneses. Entonces, claro, vienen con una formación brutal y cuando llegan al Mundial son pilotos la verdad, rápidos, ¿no? Y me parece que Ayus está demostrando ya desde el año pasado ese potencial. Y bueno, ganar estas 2 carreras, además con la verdad, con la contundencia que lo hizo, ¿no? La verdad que la llevó muy bien y me parece súper interesante estar observando qué está haciendo Senna, porque ha sido el piloto más destacado este fin de semana, como lo hizo también en los Estados Unidos. Manu González conservó, trató de atacarlo finalmente a Ayus, pero no pudo. Manu también es un piloto que era uno de los candidatos el año pasado a ganar el título, lo perdió por poquito con el brasileño y este año quiere reintentarlo. También Beiger anduvo muy bien, me parece que es un piloto que también tenemos que ponerlo también en los pilotos que viene por el título, que además es curioso porque bueno, tuvimos un piloto australiano, a mano naturalmente español, pero Beiger es holandés, diría, de los Países Bajos hoy, ¿no? Y por supuesto un David Alonso que se atrasó muchísimo en la salida, pero que finalmente fue recuperando terreno, de estar casi 6 segundos de Ayus, termina a 2 segundos de Senna, acercándose mucho. Incluso si faltaba alguna vueltita más, me animo a decirte que Beiger y González estaban en peligro de ser adelantados por David Alonso, el piloto que por supuesto es el hombre del título, el hombre que ya tiene un contrato pronto para firmar para subir a MotoGP. Así que eso es un poco lo que pasó en Moto2. Y finalmente la categoría de Moto3, que les soy honesto, vi unos pedacitos, no la pude ver todo porque era muy temprano, me había costado un poquito tarde y no la vi totalmente, pero bueno, estuve viendo un resumen de lo que fue la carrera, pero el resumen dice algo clarísimo, ¿no? Que Máximo Quiles es un diamante, ya no sé si en bruto, Flavio, pero ese chico, lo venimos hablando desde el año pasado, que arrancó a mitad de temporada y que los atropelló literalmente a todos en la categoría porque no tenía la edad, y hoy, además de ser talentoso, ya mostrando la madurez, el conocimiento que tiene sobre la categoría menor, y bueno, los aplastó literalmente. Además los aplastó desde el primer entrenamiento hasta la carrera, no hubo quien se le acercara, y bueno, un triunfo contundente nuevamente de este hombre del equipo Aspar, que además, ya les he comentado, discípulo de los hermanos Márquez, ¿no? Con quien entrena permanentemente. El otro día contaba Aro que estaban entrenando, estaba David, Quiles y los 2 hermanos Márquez entrenando los 4 motocross, ¿no? Imagínate qué maestros, ¿no? Para seguir avanzando, y como dice el propio Márquez, dice, por suerte calculo que cuando Máximo llegue a la categoría reina yo ya no voy a estar compitiendo. Así que bueno, ya Márquez está anunciando quién va a ser uno de los grandes del futuro del Mundial de Motociclismo. Grandes, mi querido Daniel Rosich, dirían varios y diría yo también. Bueno, querido Dani, gracias como siempre, buena semana, gracias. Bueno, muy bien, Flavio, lamento ayer no he podido poder compartir con ustedes, pero bueno, tenía otras actividades que bueno, naturalmente relacionadas al mundo de la seguridad vial. Bueno, fui invitado para un programa de televisión donde realmente cada vez que hablo de esto, más allá de... ¿Qué tema? Sí, que me alarma y me pone en jaque de saber que no pasa nada, ¿no? Y que hay que cambiar y cambiar y cambiar. Y bueno, cuando tengo la oportunidad de poderlo hablar, y me dan esa oportunidad de poderlo hablar, diría, está bueno para que todos reflexionemos sobre que hay que cambiar esa realidad, porque no es posible que haya subido a un 75% los heridos graves y tuvimos 230 y algo de muertos en moto el año pasado, cosa que no debe ocurrir. Así que, Flavio, gracias como siempre por permitirme hablar de mi pasión y además por dejar alguna cosita más sobre la seguridad vial. Y la responsabilidad social que tenés. Querido Dani, gracias. Gracias, buena semana. Enorme. Abrazo grande. Bueno, con nuestro querido Daniel Rosich, siempre dejando mucho y bueno, en absolutamente todas las áreas, nuestro querido Daniel Rosich. Con él hablamos del motociclismo a nivel mundial, que pasó por Jerez de la Frontera, se viene Le Mans, Francia, con él dialogamos, hacemos una pausa breve, acá estamos en este segundo día de la semana, con nuestra querida tira diaria de automovilismo.